Solo hay una manera de acercarte a Dios, solo hay una manera de vivir en plenitud total, en paz y en armonía, y solo hay una manera de alejarte del conflicto y del sufrimiento. Y esa manera es desmontar las 7 grandes mentiras que te han contado de Dios. Las religiones, muchas filosofías, incluso muchas líneas espirituales están contando estas grandes mentiras que te alejan de Dios, te alejan de tu paz y te alejan de tu amor. Así que hoy te voy a hablar de ellas para que puedas utilizarlas de manera muy práctica y en el día de hoy. Vamos para allá. Primero de todo, quiero que entiendas una cosa, que esto van a ser 7 grandes mentiras que te van a ayudar en tu proceso de evolución y de despertar espiritual, pero también quiero que entiendas que yo no quiero hacer una cátedra sobre la palabra Dios, porque todo el mundo, todas las religiones, todas las culturas, todas las filosofías han intentado imponerte qué es Dios, ¿sí? Del de su creencia, del de su pensamiento, del de sus dogmas. Y no hay manera humana de descubrir a Dios a través de la palabra. Por lo tanto, incluso todo lo que yo te pueda decir de Dios no es la verdad sobre Dios. La verdad sobre Dios solamente la vas a descubrir dentro de tu corazón. Pero sí que es muy importante que entiendas qué no es Dios. Y eso lo podemos aterrizar perfectamente en palabras. Y para quien tenga todavía conflicto con la palabra Dios, cámbialo por otra cosa, por universo. No es lo mismo, pero no vamos a entrar hoy en una definición profunda, sino lo que quiero que entiendas qué es lo que te va a alejar del amor y qué es lo que te va a acercar al amor. Y estas 7 mentiras te van a alejar y te están alejando. Venga, vamos a por la primera. La primera mentira que he escuchado y se dice mucho en el mundo de la espiritualidad es que Dios te ha enfermado, ¿sí? Hay muchas veces que dicen, no, es que Dios me ha dado esta enfermedad para poder despertar. No, la enfermedad no te la ha dado Dios. Dios no te va a dar enfermedades. Dios te va a dar la conciencia suficiente para que sepas ver qué cosas hay dentro de ti que no están bien, qué cosas se están alejando de tu alma para que puedas sanar. Por lo tanto, la ignorancia del ser humano es la que enferma, no Dios. Todo lo contrario, Dios te va a dar la conciencia para que puedas profundizar y sanar. Dios te juzga, es otra mentira. El juicio no es de Dios, el juicio es de la mente humana. Por lo tanto, Dios nunca va a juzgar en si estás haciendo esto bien o estás haciendo mal. Dios te va a indicar cuál es el camino hacia la luz. Y si tú te desvías, estás en el libre albedrío de desviarte. Pero no quiere decir que estés haciendo mal, ni bien, porque Dios no te va a juzgar. Quiere decir que o te estás alejando más a la luz o te estás acercando. Por lo tanto, el concepto de está mal o está bien es humano. El concepto de Dios es te estás alejando de la luz o te estás acercando a la luz. Por lo tanto, Dios no te va a juzgar. Te va a juzgar tu mente y el resto de los seres humanos. Dios te castiga. No sé si habrás escuchado esto, dímelo. Yo cuando era pequeño y me portaba, entre comillas, mal, mi madre me decía, cuidado que Dios castiga sin bastón. Bueno, pues no es cierto. Dios no castiga. ¿Sí? No castiga. Ahora bien, ¿qué va a suceder por las leyes de vibración y la ley del karma o de la causa y efecto? Que si tú haces cosas de baja vibración, vas a traer cosas de baja vibración, pero no porque Dios esté ahí para darte un palo cuando hagas algo mal. Por lo tanto, Dios no castiga si no eres tú que atraes cosas de alta vibración o de baja vibración. La cuarta mentira que es súper importante que la entiendas. Dios es justo. Esto, por mucho que te vuele la cabeza, no es cierto. Por lo menos desde lo que tú entiendes justicia. Desde el lugar que entendemos la justicia como el ser humano, es decir, justicia terrenal, Dios no es justo terrenalmente, Dios es justo espiritualmente. Si no, simplemente tienes que ver pues las guerras que hay, los niños pequeños sufriendo. Eso no es justicia terrenal, porque Dios no está pensando en la justicia terrenal. Nosotros tenemos libre albedrío para hacer lo que tengamos que hacer. Y si lo que hacemos, en lugar de llevarnos a la luz, como te decía, nos lleva a la oscuridad, pues nos llevará a la oscuridad. Lo que sí que no hay absolutamente ninguna duda es que Dios es justo espiritualmente. Por lo tanto, el día del juicio final, al final del todo, todo estará bien independientemente de lo que esté pasando ahora, porque espiritualmente Dios es muy justo,
pero no se mete en la justicia terrenal. La quinta mentira, Dios está en la amenaza, Dios está en el miedo. Esto es muy habitual, incluso dentro del Reiki. Yo tengo alumnos que se han formado en otro lugar y me dicen, Javier Ma, pero me han dicho que si sé yo así puede pasar esto malo, o si hago esto me va a salir mal, o si no hago esta técnica y hago la otra puede ser que atraiga energías de baja vibración. ¿Dónde está quien está diciendo eso? No está en Dios, porque Dios solamente está en el amor, no está en el miedo. Dios no te está amenazando ni te está metiendo miedo. Dios solamente es amor. El miedo o la amenaza es del ser humano. Dios tiene una forma concreta. Es mentira. El Dios ese que te han puesto con barba blanca no es. El Dios ese que te han puesto en forma de santo no es. No es Shiva, no es el arcángel. No. Dios no tiene forma, ¿sí? Es sin forma. Tenemos que entender esto. Lo que pasa es que Dios puede manifestarse de diferentes maneras dependiendo del sistema de creencias de cada cual. En la India se le presentará como Shiva y en el cristianismo como la Virgen o como cualquier otra cosa. Por lo tanto, Dios no tiene forma, sino es una representación adaptada para el ser humano. Irás al infierno, es mentira, el infierno no existe fuera de ti. Dios no va a crear ningún infierno, Dios es amor, Dios es luz. El infierno es una creación de algunas religiones para tenerte sometido y que hagas justo lo que ellos quieren hacer, que hagas. Un gran maestro decía, tanto el cielo como el infierno están dentro de ti, por lo tanto, claro que tú con tu mente puedes crear un cielo y puedes crear un infierno, pero Dios no ha creado ningún infierno, el infierno es la creación de la mente humana. El día que todos no estemos aquí, el día que la humanidad termine, no será porque estemos unos en el infierno y otros en el cielo, sino será porque todos hayamos entendido lo que hemos tenido que entender para evolucionar y todos estamos en la divinidad. Muy bien, bueno, te voy a pedir dos cosas. La primera de todo es que me ayudes a compartir este mensaje con más personas. Compártelo por WhatsApp, compártelo por YouTube, compártelo en grupos, en tus redes sociales. Y segundo, si todavía no te estás formando conmigo y quieres aprender maestría Reiki desde cero, es un profundo camino, no es una terapia únicamente, es un profundo camino de sanación y despertar espiritual. En el primer comentario fijado o en la web de javierma.com. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.